Ahí yo inicio la grabación de la clase. Disculpe, profe, ¿se lo sube en YouTube? Y después la subo en YouTube. Y después coloco el link en el foro. Gracias. De nada. Ya. Como saben, ya está la primera clase como neta de educación en salud. Y antes de hablar de educación, tenemos que hablar de algo básico para poder educar, que es la comunicación. Sé que ustedes estuvieron en el ramo de habilidades comunicativas, pero igual es importante recordar el tema de la educación para que ustedes puedan saber cómo comunicarse con las personas al momento de educar. ¿Qué entienden ustedes por comunicación, chiquillos? Dar a entender una idea o un pensamiento, tal vez. Ya dar a entender una idea, ya, perfecto. ¿Qué otra cosa más aparte de lo que dijo su compañera? ¿Alguien más que quiera aportar de qué entienden ustedes por comunicación? La forma de cómo nosotros podemos expresar una idea hacia los demás. Ya, una forma como expresar una idea hacia los demás, ya, perfecto. Expresar una postura ya sea verbal. No alcancé a ver quién fue el que habló. Generalmente se acopla cuando uno no tiene un micrófono adosado al dispositivo. ¿Lo pueden escribir? ¿Pueden usar el chat, chiquillo? ¿O lo tienen bloqueado? Está bloqueado, profe. Ya, miren. Yo me di cuenta de eso, de que todos los que están externos, me refiero a externos con su Gmail, no pueden ocupar el chat porque no están dentro del equipo. ¿Ya? Entonces lo que voy a tener que hacer es sí o sí ocupar sus correos institucionales para poder generar la utilización correcta de la plataforma. En todo caso, al correo institucional ingresan con la misma contraseña que ustedes ingresan a su plataforma para ver su horario, para ver sus notas, es la misma. No cambian la contraseña en ese sentido. Entonces igual tenemos una idea de lo que es comunicación, de que es para expresar alguna información, alguna idea que nosotros queremos, plantear nuestro pensamiento. El mensaje, ¿cierto? Exacto, transmitir mensaje, de lo cual nosotros tenemos que ir como hablando con las personas para que aprendan o adquieran lo que nosotros queramos transmitir. Ya teniendo como esa idea más o menos clara de lo que es comunicación, vamos a ver en sí cómo lo tenemos que realizar. Como introducción, chiquillos, obviamente para comunicarnos de forma efectiva, que eso es lo importante, tenemos que realizar una comunicación efectiva con nuestros usuarios para que ellos puedan entender lo que nosotros queremos decir o plantear. ¿De qué tenemos que darnos cuenta? Primero, que cada uno percibe el mundo de manera distinta, ¿ya? Y que tenemos que utilizar ese conocimiento como una guía para comunicarnos con los demás. Eso lo dijo Anthony Robbins. Si se fijan, cada uno tiene una forma distinta de poder comunicarse o poder transmitir o poder entender lo que el docente les está transmitiendo. Algunos son más visuales, otros son más kinésicos, otros son más auditivos, entonces igual eso tenemos que ir verificando de qué comportamientos tienen nuestros educandos, que serían las personas a los que nosotros vamos a realizar en la educación, para poder entregar la información de manera correcta y que cumplan al final con su finalidad, que va a ser que adquieran el conocimiento para que ellos se puedan cuidar a sí mismos. La comunicación en sí es la expresión o transmisión de conocimiento o información, tal cual como algunos dijeron, transmitir un mensaje, transmitir un punto de vista, en lo cual hay un intercambio de hechos, pensamientos, opiniones o emociones. ¿Ya? Eso es importante. Para que haya comunicación tiene que haber un intercambio de. Por lo cual, la comunicación tiene distintos factores.
Aquí lo que implica es la existencia de un emisor, que es la persona que genera el mensaje, y un receptor, que es quien recibe el mensaje. Y obviamente estas señales se transmiten mediante un código en común, que en este caso sería nuestro idioma. Si yo hablara en otro idioma, o ustedes también, no entenderíamos nada, no habría comunicación, porque no habría ese intercambio entre emisor y receptor. Tenemos emisor y receptor. Son las personas que van a estar interactuando en este proceso de comunicación. Y esto es importante, lo verdadero no es lo que digo yo, sino lo que entiende el otro. Entonces, en ese sentido tenemos que ser súper conscientes de que tenemos que tener buen tino y criterio al momento de nosotros hablar o transmitir algún mensaje. Y aquí está el circuito de comunicación verbal. Destinador, destinatario, lo mismo que emisor, receptor. Hay un contexto en el cual se habla, hay un mensaje que tenemos que transmitir, hay un contacto o canal que se utiliza para esta transmisión y está el código. Como lo vemos acá, emisor, receptor, mensaje, hay un feedback o vuelta a la información por un canal y el cual esta tiene un objetivo en específico. Por ende, siempre estamos involucrados en procesos de comunicación, ya sea mediante el habla o mediante infografías, pero siempre hay comunicación de por medio. Y es importante, como parte nosotros del equipo de salud, somos el emisor de la comunicación. Por ende, vamos a transmitir o intentar transmitir un contenido el cual sea nuestra idea y producto para las personas utilizando diferentes técnicas educativas que las vamos a aprender dentro de lo que es el semestre. Pero nosotros somos el agente emisor de la información. Si se fijan acá, dicen lo que dicen ellas, como dándole humor un poquito, como vete al súper, limpia el sofá, friega y seca los platos, mire si hay leche, cuelga la ropa, quita el polvo de la tele, compra un desatascador y saca al perro un rato. Lo que entendió el hombre, vete al sofá y mira la tele un rato. Entonces eso es importante, ser súper claro al momento de generar la información, cosa de que no haya una malinterpretación por parte del receptor. Si es necesario volver a repetir alguna situación o alguna información, tenemos que hacerlo. La cosa importante es que tanto el educando como nosotros estemos seguros de que estamos entregando y él aprendiendo lo que nosotros queremos entregar. ¿Cuáles son estos elementos del proceso de comunicación? El emisor, que es la persona que quiere comunicar una idea o experiencia. El mensaje, que es la idea o experiencia que va a ser comunicada. El receptor, que es la persona a quien quiere comunicarse el mensaje. El código, que eso ya es un conjunto de símbolos que utiliza la fuente para hacer llegar su mensaje hasta el receptor. Ahí está ahí los idiomas, señales, música, el lenguaje de señas, por ejemplo, igual, que son códigos para poder realizar la comunicación. El canal es el elemento mediante el cual se envía este mensaje, ya sea visual, auditivo, audiovisuales, puede ser de manera presencial, grupales, masivos, interpersonales. Ese es el canal. ¿Cómo logramos esta comunicación, chicos? Se logra de dos maneras. Oral, que es netamente lo que estamos haciendo ahora, palabra hablada, se usa en conversación en el trabajo, en la vida privada, formación educacional. O sea, es lo que nosotros realizamos diariamente, de manera oral. Y escrita, ahí tenemos las cartas, telegramas, papers, las clases, instructivo, entre muchas otras cosas. Son las dos formas de comunicación que tenemos nosotros. Si voy muy rápido, chicos, o alguien quiere dar alguna acotación en la clase, lo puede hacer. Puede levantar la manito. Les voy a enseñar cómo levantar la manito acá, para que no hablen todos al unísono. ¿Logran ver acá
el Teams? Sí. Ya. Acá aparece reacciones. Y creo que en el teléfono aparece abajo. Reacciones, uno aprieta ahí y sale esta manito, justamente como lo hizo la Diana. La manito la levanto y yo también la puedo bajar. Y si se fijan va apareciendo los números. ¿Qué significa ese número? Es el orden en el que cada uno levantó la manito. Entonces, así uno le va dando la palabra a la primera persona que levantó la manito y así sucesivamente hacia abajo. Y después para sacarla, aprieto ahí mismo y la saco. De esa manera puedes levantar la manito y dar como acotaciones. ¿Quedó claro cómo levantar la manito, chiquillos? Sí, profe. Perfecto. No sé si Miguel quiere hablar de verdad o se le quedó la manito levantada. No, se me quedó la manito pegada. Ya, no se preocupe. Entonces, de esa manera, para tener como un orden en la clase y que no hablen todos a la vez. Levantando la manito, yo le voy a dar la palabra a cada uno y podemos hacer la clase un poquito más interactiva. Entonces, tenemos dos tipos de comunicación. La espontánea, que básicamente el emisor comunica su realidad espontáneamente a los demás, y eso es comunicación cotidiana. No es algo que yo programe. Es cuando yo me junto con mis amigos, ¿cierto? Y me coloco a conversar de la vida. Y la programada ya es algo estructurado, los mensajes son receptores predeterminados con un objetivo claro, como lo es una clase, como lo es una cátedra, donde yo genero un producto para que ustedes puedan aprender. Eso ya está programado. ¿Cuál es la importancia de la comunicación? Uno, establecemos vínculos con el mundo, transmitimos a otros nuestra forma de ver el mundo, construye conocimientos y macroestructuras sociales, integra a las personas a la vida de sociedad y permite transmitir la cultura de cada sociedad. Si se fijan, antiguamente no estaba lo que eran los libros de historia, donde uno iba, veía la historia, sino que la historia se iba contando de una generación a otra generación de forma oral, de forma hablada. Súper importante esto, chicos, lo que es la comunicación no verbal. Esto les va a ayudar mucho, chiquillos, para saber si alguna persona de verdad está interesada en lo que usted quiere transmitir o si está concentrada en lo que usted está hablando. Porque tenemos cierto comportamiento comunicacional, que este es de origen no verbal, el cual se presenta en diversas formas. Uno, primero, el comportamiento motorio gestual, que es lo corporal. Nuestro cuerpo, con su actitud y posición, es un fuerte comunicador. Es importante la actitud, la vestimenta, posición, lo cual uno debe ser convincente. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo estoy hablando de algún conocimiento previo que yo les quiero transmitir a ustedes, no puedo demostrar inseguridad al momento de realizar dicho mensaje. Es lo mismo que pasa con los pacientes, que no puedo demostrar si será la presión la correcta que tiene el paciente o no me acuerdo del signo vital, porque el paciente va a sentir temor al momento de que usted realice su atención. ¿Qué tenemos la comunicación no verbal? Por ejemplo, todos sabemos que hay símbolos internacionales que uno conoce como, por ejemplo, lo que está haciendo acá el joven, que eso es básicamente amor y paz, ¿cierto? Que es el típico conejito que se hace así, o esto que significa que estamos ok, y sí, muchos signos que a nivel internacional uno maneja. Y básicamente acá el bebé tiene sueño porque está bostezando. ¿Cómo es la comunicación gestual? Nuestras manos son un elemento comunicador. ¿Cuál es la idea de esto? Porque nuestras manos se mueven paralelamente a las palabras y estas permanentemente expresando ideas o apoyando el mensaje. Por eso ven muchas veces que nosotros los docentes movemos mucho las manos cuando estamos realizando clases, porque queremos dar el énfasis en algunas cosas más que en otras. Entonces es importante también nuestro lenguaje corporal que demuestre que nosotros queremos transmitir la comunicación y que nuestro usuario pueda adquirirla y aprender de esta manera.
Y fíjense, aquí tenemos distintos gestos. El primero, que es la típica mano así, ¿cierto? Que la coloco así, es alto. O cuando digo no se escucha, porque lo hago como que no escucho bien. Este símbolo de silencio, ¿cierto? Que todos lo manejamos. El de no tengo idea, ¿cierto? O no lo sé, que levantamos los hombros de esta manera. Y todos sabemos que es no lo sé. Este de acá ya es más el lléveme en su vehículo, que es cuando uno, en buen chileno conocemos como hacer dedo. Y en este caso, cuando uno genera esto como ojos chiquillos, también son como signos de comunicación no verbal. ¿Qué pasa con el comportamiento espacial que tenemos al momento de realizar una cátedra? Mitzi, que había levantado la manito. Disculpe, no la había visto. Dígame, Mitzi. Profesor, la conversación no verbal también influye en las personas que tienen que comunicarse con señas o ese otro tipo de conversación. Ese es el lenguaje de señas, es un código que se utiliza, ¿ya? No es lo mismo que Ya el no es, lenguaje, no es lo mismo que el lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es algo que mi cuerpo emite. Por ejemplo, ya. y se ocupa mucho en psicología. Si uno, generalmente cuando trata de recordar cosas, uno tiende a mirar hacia arriba. Es porque uno está tratando de recordar y uno se da cuenta que está recordando. Y hay otros símbolos también que ocupan mucho en las entrevistas laborales, que si uno mira para tal lado, está mintiendo, o está inventando, o está creando. O también el mismo que uno se coloca con las manos así, significa como que no me interesa lo que usted dice, solamente estoy aquí porque quiero estarlo. Eso es comunicación no Ya. verbal. Entonces viene junto la gestualización junto con la conversación, en realidad sería eso. Exacto, es lo que se va realizando, nuestro cuerpo va comunicando. En cambio, como usted misma consultó, muy buena así su consulta, de que el lenguaje de señas es un código, el cual yo voy a utilizar para poder realizar la comunicación. Ok, gracias, profesor. De nada, Oiga, profe, dígame. haciendo un énfasis en lo de la compañera, entonces cuando uno va a una entrevista o el psicólogo le hace hacer una serie de cosas anexas, es para ver qué tan cuerdo está o cómo quiere estar. No sé si me hago explicar. Más que acuerdo si es apto para el puesto que usted está solicitando. Porque la entrevista laboral psicológica es distinta a una entrevista buscando alguna patología psiquiátrica. Más que nada buscan si tienen las capacidades y aptitudes para poder realizar su labor. Ya, gracias. De nada. Entonces, en el comportamiento espacial, chicos, tenemos estructura física del ambiente. ¿Qué quiere decir esto? Es conocer, observar previamente el espacio donde usted va a hacer o va a realizar la comunicación. Si yo no conozco el espacio donde lo voy a realizar, cuesta entenderlo. Por lo mismo yo ahora contextualizo de que esto es una clase ocupando una imagen de un salón de clases. Entonces eso da la idea de, sí, estamos en clase porque el profe está en un salón, independiente que sea un dibujito que está atrás mío en una pantalla verde. Dependiendo del espacio, tenemos que disponer de sillas, mesas según el espacio, cuando yo vaya a realizar alguna educación o alguna charla educativa. Ningún alumno debe quedar de espaldas al docente o en este caso al monitor, súper importante. Cuando nosotros realizamos clases o cuando realizamos alguna eventual capacitación, siempre el estudiante debe estar mirando hacia el frente o mirando al docente porque muchas veces nosotros generamos distinta comunicación o distinto índole para que ustedes vayan captando mejor la información. Y además que la comunicación, si ustedes se fijan, siempre estamos mirándonos como a los ojos. Acá en el sentido yo no les pido que prendan las cámaras por una cosa de que la internet a veces se les va y se puede sobrecargar. Sería como lo ideal tener las cámaras encendidas, pero no lo vamos a hacer. Y obviamente también factores culturales, socioemotivos, de contacto corporal, distancia, postura, son cosas que yo debo tomar, porque no voy a comunicarme de la misma manera con alguien que es más cercano a mí, a una persona que recién estoy conociendo. Si se fijan ahí, está la persona realizando la clase, generalmente uno toma de forma circular, cosa de que todos puedan
ver bien la clase. Pero si fijan, acá hay una persona que está viéndola de espalda, que eso no es lo ideal de una clase, o de una cátedra, o de una capacitación. También tenemos comportamiento mímico del rostro, donde nosotros vamos realizando distintos gestos dependiendo de las cosas, como cuando pienso, cuando me río, o cuando tengo una duda. Comportamiento visual, cómo manejo yo la vista o mis ojos, si estoy atento mirando a la persona o no. Tenemos distintos estilos de comunicación. Uno de estos es agresiva, donde es un contacto visual airado, o sea, es como un contacto visual que estoy mirando a la persona y trato de pasarla a llevar, como hacerla sentir en menos. Se mueve o se inclina demasiado cerca, entonces estoy ahí invadiendo su espacio privado, ¿cierto? Con ademanes amenazadores, voz muy alta con interrupciones frecuentes. Entonces, ese es un tipo de estilo de comunicación agresivo, el cual no me va a servir para realizar una clase, no me va a servir para que la persona entienda, por ende, yo no lo tengo que utilizar. Y es como lo que nosotros realizamos en nuestras familias, que es cuando retamos a alguien, porque lo estamos retando, entonces no nos va a tomar en cuenta lo que nosotros vamos diciendo. En la comunicación pasiva, se disculpa constantemente, confía en otro y no en sí mismo, no expresa lo que siente y piensa, permite que otros tomen decisiones por él y o ella, poco contacto visual, cabizbajo, sí, postura deprimida, las manos húmedas y voz débil. Esto quiere decir, chiquillos, que tampoco la debemos utilizar, dado que si yo tengo una comunicación pasiva, no voy a lograr que el estudiante siga lo que yo quiero enseñar. Entonces siempre uno tiene que tener una voz clara, hacer los cambios de tono, cosa de que la clase no sea tan plana, porque eso igual les va a aburrir dentro de todo. Camilo. Profe, consulta, ¿es lo mismo tener un tono de voz débil a tener una voz débil? No, no es lo mismo, porque el tono de voz, que yo sé que hay mucha gente que tiene como un tono de voz débil, como casi dulce, es cosa de manejar su voz, cosa de que uno lo va aprendiendo con el tiempo. Porque generalmente yo no hablo así de fuerte o mantengo así el tono, sino que es un tono medio que los vamos trabajando y cambiando según como nosotros vayamos aprendiendo y adquiriendo esa habilidad. Porque hay personas que sí, efectivamente hablan bajito de per se, pero puede ser también una persona que tal vez sea más tímida y eso también hay que ir trabajándolo, cosa de que al momento de que realicen su educación, sobre todo en salud, pueda realizarlo sin sentirse mal y que no pueda hacerlo. Profesor, Matías, Buenas tardes, Matías Lillo por acá. buenas tardes. Profesor, una consulta, siguiendo con el tema del compañero ahí, ¿el tono de voz también refleja como el temperamento de la persona o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver, pero sí puede ser que nuestro tono de voz sí refleje nuestro estado anímico, por ejemplo, si tenemos alguna discusión, que es distinto cuando yo ya hago una comunicación ya estructurada como lo que es una clase, donde yo manejo distintos tonos de voz, una para, como les estaba explicando, para no hacer tan plana la clase, porque se imagina yo haciendo la clase todo el rato así, con esta voz, y vamos avanzando, chiquillos, los va a aburrir, se van a dormir, y no van a captar la atención necesaria para que ustedes puedan adquirir el conocimiento previo. Pero nuestro tono de voz sí va a reflejar nuestro temperamento, pero cuando estamos en situaciones no estructuradas. Entendí, profesor, gracias. De nada. Y ya tenemos la comunicación asertiva, que esta es la comunicación que nosotros tenemos que utilizar. Porque no enjuicia ni etiqueta, o sea, yo no tengo algo previo de decir, ah, no, esa persona no tiene idea de lo que yo voy a hablar, así que voy a hablar de manera general por cumplir, que muchas veces puede pasar. Uno cree en sí y en otros, está confiada y autoconsciente, o sea, esa comunicación es súper buena, abierta, flexible y versátil, con sentido del humor, decisiva y proactiva. Esta comunicación asertiva no es como un monólogo de la persona que está realizando la clase, sino que es algo que va y viene. Porque esa es la idea de una clase educativa, de que tanto el estudiante que está recibiendo la información como el docente, o en este caso como ustedes futuramente le vayan a hacer educación a sus pacientes, se realice un intercambio entre ambos, para poder así
realizar un proceso educativo súper enriquecedor, tanto para el docente como para el estudiante. Y aquí nosotros ya aprendemos otro tipo de técnicas, como la oratoria. Y básicamente la oratoria es el arte de expresarnos con talento de informar, persuadir y deleitar. Para ello se necesita una actitud segura, una fluidez de ideas, argumentos convincentes y obviamente una pasión por lo que se hace. De esa manera uno genera una oratoria bastante plena y de fácil entendimiento para la persona que está recibiendo la información. Que es lo que nosotros vemos, por ejemplo, para la gente creyente en la misa, donde el padre o el cura genera una oratoria donde envuelve, ¿cierto?, a todas las demás personas para que ellos puedan recibir la información a la que ellos fueron precisamente al lugar. ¿Qué características tiene que tener un buen narrador? Primero, ser empático, entender que no todas las personas que van a estar en el lugar donde se realiza la capacitación tienen las mismas capacidades de entendimiento que todos los demás. Cada uno aprende de manera distinta. No quiere decir que unos aprendan más rápido y otros más lento, sino que cada uno tiene una manera distinta de aprender y de adquirir la información y poder procesarla. Tiene que ser dinámico, o sea, no es algo que tiene que ser estático, o sea, tenemos que realizar trabajo, tenemos que realizar actividades, cosa de que ustedes puedan realizar una educación y que la persona no se aburra o se sienta que está ahí por solo cumplir. Tiene que ser seguro de lo que tiene que ser claro al momento de hablar. Lo ideal es que sea apasionado con lo que enseña o por lo que enseña. Si se fija, la mayoría de los docentes acá en Chile no están realizando clases porque no les gusta realizar clases o no queda otra cosa que hacer, sino que nosotros como docentes estamos haciendo clases porque nos gusta, porque nos llena de enseñar y saber que todo el conocimiento que ustedes van a ir adquiriendo les va a ayudar para su diario vivir. La docencia netamente es vocación. Y uno tiene que ser convincente en lo que hizo. O sea que el conocimiento que uno está entregando tiene que quedar súper claro de que es de esa manera para que ustedes puedan como aclarar las dudas y dejar súper en claro a las personas de que este conocimiento igual puede ir cambiando. No es una cosa, por ejemplo, sobre todo en salud, que igual les voy a dar como tratando de actualizar un poquito, pero las últimas actualizaciones que se han ido llevando, una es que ya los signos vitales no son 4, sino que son 5. El dolor se toma como el quinto signo vital. Y eso quedó normado desde MinSal. Por ejemplo, entonces si algún profe le pasó clase de signos vitales y dijo que el dolor no era signo vital, efectivamente en su tiempo no era un signo vital. Porque en salud todo se va actualizando, entonces siempre tenemos que estar estudiando para ir adquiriendo nuevos conocimientos. Dentro de la oratoria, la voz, aparte de ser el sonido que emitimos con distintas variantes para formar las palabras, es un creador de atmósfera. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que llevar al receptor por emociones que harán que el mensaje sea persuasivo. Por eso es tan importante saber manejar nuestros tonos de voz, saber manejar cómo poder conversar, saber cuándo dar un énfasis en alguna cosa o cuándo dar un énfasis en otra. Entonces, la voz es nuestra herramienta para poder generar que el mensaje sí llegue a nuestro receptor. ¿Qué pasa con nuestros recursos vocales? ¿Qué tenemos que hacer? Modular, que personalmente a mí me cuesta un poquito modular porque estoy acostumbrado a hablar muy rápido. Ritmos. Tengo que llevar ciertos ritmos al momento de realizar una cátedra. Y obviamente el volumen. Tengo que tener un volumen claro, sin necesidad de poder afectar también lo que son mis cuerdas vocales, que eso también uno lo va adquiriendo con el tiempo y sabe cómo poder hablar sin dañar la única herramienta que tenemos para poder realizar nuestras cátedras, ¿cierto? O nuestras educaciones, que es la voz. ¿Qué debemos considerar?
Primero, lo que se quiere decir. Una vez que ya sé lo que quiero decir, que se sabe decir, lo que se dice, lo que se oye, lo que se escucha, lo que se comprende al momento de que yo estoy hablando, lo que se acepta, lo que se retiene y lo que se pone en práctica. O sea, igual, si se fijan, son hartos puntos que tenemos que ir viendo para ver si nuestra comunicación fue efectiva o no. Y problemas de comunicación. El ruido. En este caso son todos los factores que impiden o dificultan la recepción y la comprensión del mensaje. ¿Y por quiénes pueden ser producidos? Primero, desconocimiento del código por parte del receptor, o también podemos tener ruido ambiente, que generalmente cuando yo hago estas clases, de hecho deben escuchar un poquito, los perritos ladran. Entonces igual eso dificulta a veces las clases, cuando se ponen a ladrar los perritos. Como estamos desde nuestras casas, eso complica un poquito más el tema de la clase como tal, que es un ruido que normalmente en una aula de clases no vamos a sentir. Otros problemas de comunicación que tenemos es falta de interés del destinatario o prejuicios. Siempre un destinatario va a decir, por ejemplo, puede que pase que digan, sobre todo a los que se ven mucho más jóvenes, pero él es un niño, no me va a enseñar nada. Por ejemplo. Entonces hay un prejuicio anterior donde yo no quiero aprender porque simplemente no me nace aprender porque tengo un prejuicio de la persona que me va a enseñar. Y puede ser que nos pase, si hay muchos jóvenes que está estudiando en la universidad, tenga 23, 24 años y tenga conocimiento previo para poder enseñarnos. Entonces no hay que tener como un prejuicio, pero eso puede ser también un problema de comunicación, lo que es la falta de interés o el prejuicio. Problemas físico-mecánicos, en este caso ahí entran, ¿cierto?, las personas que son sordas, la fatiga, variantes de luz, si hay algún daño en algún equipo, como le pasó a su compañero que tuvo que sacar el computador porque tuvo problemas con el celular, entre otros. Y también tenemos la interferencia, que es cuando hay algún obstáculo, me dificulta en sí e impide la recepción del mensaje. Por ejemplo, ruidos técnicos. Si no estuviera funcionando bien mi internet, por ejemplo, sería la banda de internet, que no permite que usted pueda recibir el mensaje de manera correcta. Y acá ya entramos de lleno con la comunicación en salud, que es una cosa totalmente distinta, pero no lejana a lo que es la comunicación en sí. Dado que la comunicación en salud tiene un trasfondo, tiene un centro por el cual nosotros nos guiamos para poder generar el autocuidado de las personas mediante la educación. Acá el personal de salud siempre debe dialogar con diversas personas. ¿Y esto qué tiene que hacerlo? De manera sensible con sus mensajes, ya sea verbal y no verbal, debido a que si yo realizo algún movimiento, tal vez digo una palabra que se pueda malinterpretar, puede causar un daño en el paciente y puede producirse una problemática que no necesariamente se iba a producir. ¿Qué implica este diálogo con estas diversas personas? Primero, conocer el idioma, modismos de una persona o un grupo. Hoy en día, chiquillos, ¿cuáles son una de las trabas que tenemos en salud familiar o en los SFAM respecto al idioma? ¿Qué idioma se ha ido incorporando a la cultura chilena que nosotros no manejamos? El creol. El creol. Justamente, como ha venido harto haitiano, ¿cierto? Hay mucho haitiano que solamente habla creol y nosotros no tenemos idea de cómo hablar creol. Entonces, igual se ha ido tratando de hacer capacitaciones para el personal de salud, para que conozcan el mínimo de palabras de creol, cosas de poder interactuar con esas personas haitianas que vienen recién llegando. Y eso es súper importante, porque al fin y al cabo realizamos comunicación y atención a esas personas. Noelia. Profe, y también la comunicación de sordos mudos, no sé cómo se llaman, pero También. También el lenguaje de señas, no todos manejamos la lengua de señas. Exacto, no se preocupen. ¿Cómo lo hacen ahí? De hecho, el instituto nos acercó una guía que yo la voy a buscar, creo que la tengo en el computador del trabajo, que es una guía con los modismos más básicos de lengua de señas en salud, cosa de que también nosotros podamos entender y aplicar. Lo ideal es que nosotros nos capacitemos en lengua de señas.
debido a que también hay muchas personas que eso ya es parte de la inclusión que tenemos que realizar en la atención. Mitzi. Profesor, con respecto al tema de las personas extranjeras, las personas que hablan creole, igual se vio una situación, de hecho yo lo comenté el otro día en clase, de mamitas de que iban a mejorarse y sin su autorización a ellas se les decía de que ellas iban a ser operadas para no tener bebés y sin su autorización, sin su firma, ellas no entendían lo que estaban firmando. Y ellas eran su primera guaguita que ellas tenían aquí en Chile y aún así eran operadas y después ellas no entendían por qué no podían tener hijos y después se les explicaba que claramente habían sido operadas sin su consentimiento, sin su firma, porque ellas no sabían lo que estaban firmando, no sabían lo que estaban haciendo en realidad. Entonces el tema de la comunicación igual es súper importante, sobre todo en los hospitales públicos, porque en este caso hay pacientes que no hablan nuestro idioma, entonces tampoco nosotros hablamos su idioma. Y bueno, este tema de las capacitaciones, yo no sé, no entiendo mucho si es que a lo mejor hay alguna persona que se encargue de las personas que son de otras comunidades, de otro país, que hablan otro tipo de idioma, porque igual es preocupante. Eso es verdad. De hecho, algunos lugares ya de salud tienen a su intérprete de creol, que no son todos, pero es lo que se está como implementando. Igual que se ha ido implementando todo lo que es también el mapudungún y idiomas indígenas también, en el cual se trata de hacer la inclusión lo mejor posible. Pero efectivamente, como dijo Mitzi, hay que tener ojo con ello, debido a que si se produjo esto, eso es una iatrogenia dando, porque no se le explicó a la persona lo que se le iba a realizar en su idioma que él le entendiera, o sea, no hubo comunicación. Entonces, en eso tenemos que tener harto ojo al momento de nosotros realizar atenciones. Si no entendemos, buscar a alguien que sí entienda para que le pueda explicar a la persona. Se debe ser receptivo a la comunicación no verbal de una cultura dada, porque tal vez este signo de bien en otra cultura sea te voy a pegar, por ejemplo. Entonces tenemos que tener ojo con los signos que vamos a decir y elegir las palabras y los medios no verbales de comunicación de manera correcta. O sea, yo no le puedo decir a una persona, no, si la vamos a atender rapidito en 10 minutos. Si yo estoy así, ¿qué les doy por entender, chiquillos de brazos cruzados y con, no, la atendemos en 10 minutitos más? Que no las voy a atender. Eso es lo que se da a entender, a pesar de que yo sí la voy a atender en 10 minutos más, pero si estoy de brazos cruzados mostrándole y como con mi cara así como, sí, la vamos a atender, como despreocupado totalmente, la persona va a entender que, no me van a atender nunca, o sea, tengo que hacer algo para que me puedan atender. Yo hice, por ejemplo, la comunicación, que en este caso con los papelógrafos que se ocupaban antiguamente para hacer las disertaciones. ¿Qué es lo que vale en el proceso comunicativo? Es lo que el receptor entiende. ¿Ya? Pero esto no es toda responsabilidad de la comunicación que recae en nosotros. Pero sí tenemos que estar conscientes que en esta relación entre nosotros y el público al que estamos atendiendo, tenemos que realizar una buena comunicación para que el receptor entienda lo que yo quiero decir. En nuestro trabajo básicamente es buscar las condiciones adecuadas para lograr que el proceso funcione y se produzca el cambio deseado. ¿Qué quiere decir esto, chiquillos? Por ejemplo, yo no voy a hacer una clase tal vez al aire libre siendo que va a llover. Por ejemplo. Y acá sale, que es un ejemplito más como para que se rían un poquito. Voy a agrandarlo un poquito más para que lo puedan ver. Que dice, y nos moríamos de comunicación. Dice, siempre que yo te preguntaba algo por un lado, tú me contestabas por el otro. Es cierto que a veces te decía cosas retorcidas, pero tú dabas muchas vueltas para conversar.
o bien hablamos al mismo tiempo, o bien bajito para que el otro no pueda oír. Un día logramos entendernos, yo te hablé francamente, después me hablaste de la misma manera y nos morimos de comunicación. Eso quiere decir que nunca se habían hablado de manera franca y por ende al momento de que uno ya realiza la comunicación de manera más franca, puede suceder eso, debido a que nunca hubo comunicación entre una persona y otra. Y aquí ya nos metemos un poquito más de lleno cómo, cuándo y dónde se programa una educación. ¿Cuándo se programa y realiza una educación? Lo primero es cuando se observa una situación problema o cuando una misma situación se repite. ¿Cómo resolvemos estos problemas? Por la acción y no por el conocimiento exclusivo, y para ello se necesita motivación. O sea, tenemos que motivar tanto a nosotros como a los estudiantes para que podamos realizar esa educación respecto al tema problema que nosotros encontramos. Y la motivación se logra a través de estrategias. O sea, nosotros tenemos que tener estrategias de aprendizaje para poder motivar a estas personas, ¿cierto? O motivarlos nosotros como docentes a ustedes para que quieran aprender de lo mismo en su carrera. Siendo que a veces alguna asignatura es relativamente un poquito más fome porque es más escrita, es menos procedimiento. Entonces, generalmente como que nos aburrimos más. Entonces tenemos que buscar estrategias para que podamos aprender. Una vez que se define este problema, se debe pensar en una educación. Y para esto tenemos que plantear distintas preguntas. ¿A quién o a quiénes voy a educar? ¿Voy a educar a adulto mayor? ¿Voy a educar a adolescentes? ¿Voy a educar a niños o adultos? ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el tema que voy a elegir? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En qué momento lo voy a hacer? ¿Dónde? Se refiere al espacio físico como tal. Con lo mismo que nosotros hicimos ahora estas clases, que les dije, chiquillos, que se va a hacer presencial, porque va a hacer las pruebas, por ejemplo, o va a ser de manera virtual, es dónde. ¿Dónde lo voy a hacer? El espacio en el cual vamos a realizar la clase. ¿Cómo? ¿Qué voy a necesitar? ¿O qué material de apoyo voy a necesitar? Que fue lo que les expliqué más o menos en la clase, que vamos a utilizar esta plataforma, que es Microsoft Teams, con la cual vamos a realizar la clase, porque es más estable en la comunicación y tiene herramientas para. ¿Y cuánto? ¿Cuánto tiempo voy a ampliar? Que en ese caso la educación formativa, que es la que ustedes están teniendo, tiene bloques estipulados para poder realizar la formación como tal. Y ya teniendo el tema, tengo que fijar objetivo general, el que quiero que aprendan. Ese es mi objetivo general, ¿qué quiero que aprendan? El método que voy a utilizar, el contenido que voy a transmitir, tiempo de exposición y la evaluación posterior de lo que yo estoy realizando. Y esto es súper importante, chicos. Los medios audiovisuales son un apoyo, no un sustituto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no les puedo generar una grabación, por ejemplo, ya chiquillos, ahí tienen una grabación, vean ese video y estamos listos. Porque solamente es un apoyo para el docente o para ustedes, por ejemplo, para poder transmitir lo que ustedes quieran. Solamente son un apoyo. No es como, por decir en una clase, solo leer una diapositiva y no explicarla. Porque efectivamente hay muchas cosas que tenemos que leer de manera textual y otras cosas que nosotros tenemos que explicarlas para que ustedes entiendan mejor. O viceversa, cuando ustedes realizan una presentación, no leer textual, pero sí explicar con sus palabras, por ejemplo, qué es un músculo. Y ustedes empiezan a explicar, no, un músculo es tejido fibroso, el cual, y empiezan a explicar, ¿cierto?, lo que ustedes van entendiendo por músculo. El material didáctico tiene que ser claro. Siempre el educador debe explicar el contenido de este, y es un medio para enviar un mensaje que se refuerce con la explicación. Esa es la razón por la cual nosotros generamos diapositivas. Además que la diapositiva también para ustedes es un refuerzo para poder estudiar, ¿cierto?, para sus EPEs. Se deben presentar según se desarrolla la idea. Los dibujos deben ser claros, simples, de fácil lectura. El material didáctico debe ensayarse antes para no cometer errores. Es súper importante eso. Por eso ustedes cuando tienen presentaciones,
Siempre tienen que juntarse en equipo, juntarse en grupo, leer su presentación, estudiar, para poder realizar una presentación correcta. Además que siempre sus presentaciones son evaluadas por los docentes a cargo de cada asignatura. El lenguaje no debe ser rebuscado, tampoco simplón o vulgar. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo voy a educar, por ejemplo, en un CESFAM, tengo que ocupar lenguaje coloquial. En el caso de ustedes, chiquillos, como una formación más formal, sí tengo que ocupar lenguaje técnico, que es el que ustedes deben manejar como TENS. Pero mi clase no la voy a hacer con palabras tan rebuscadas para que ustedes también puedan entender la clase y no enredarlos más. ¿Qué pasa con estas palabras rimbombantes? A veces uno las utiliza como decir para aumentar el diálogo o aumentar el conocimiento del idioma, pero no es necesario utilizarlas, sobre todo en educación que va dirigida a usuarios. Porque si yo ocupo, por ejemplo, le digo al usuario, no, usted si presenta poliaquiuria tiene que avisarme para que yo pueda atenderlo. O si tiene polidipsia, polifagia, porque la persona no va a entender qué le quiero decir. De hecho, si hablo de polidipsia, polifagia, poliaquiuria, ¿qué entienden ustedes por eso? Porque ustedes sí tienen el conocimiento previo para poder entender a qué me refiero con eso. ¿Alguien sabe lo que significa polidipsia? Si es que tiene mucha hambre, si tiene mucha sed o si va mucho al baño. Exacto, ¿cierto? Polidipsia, mucha sed, polifagia, come mucho, poliaquiuria, muchas veces va al baño. Exacto, porque ustedes sí lo manejan porque ustedes son futuros TENS. Pero una persona que en sí está recién llegando, o por ejemplo, recién le diagnosticaron diabetes o quiere ella estudiar, no va a entender. Entonces es importante que si yo voy a ocupar una palabra que la persona en la que voy a educar no entiende, coloque entre paréntesis lo que significa. ¿Qué materiales puedo utilizar? Pizarrón, que es la pizarra, ¿cierto? Papelógrafo, rotafolios, retroproyectora para transparencias. Sé que algunos conocen la retroproyectora de transparencias y otros no. Las diapositivas, que es como lo que estoy utilizando ahora en esta clase. Trípticos, diario mural, afiches, infografías, entre otras cosas que yo puedo utilizar como material didáctico de apoyo para poder realizar una clase. Esto es súper importante, chiquillos, al momento de realizar una educación. ¿Qué actitud debe tener la persona que va a educar? Primero, no se puede mostrar inseguro. Por ende, tampoco asustado. Tampoco tiene que ser demasiado sonriente, serio o duro. Dado que si uno es demasiado sonriente, entiende como, está contando un chiste. Si uno es demasiado serio, es como, pucha, que es pesado el profe. Entonces hay que tratar de mantener un balance entre ambas. Uno no tiene que ser altanero o ostentoso, tampoco paternalista ni protector, y tampoco mostrar desinterés hacia el educando. ¿Y qué posiciones uno jamás debe optar cuando realiza esta labor de educación? Primero, pies como clavo al piso. ¿Qué quiere decir eso? Si se fijan, nosotros los profes nos movemos de aquí para allá en la sala, porque si yo estoy fijo, la persona solamente va a mirar en un solo lugar y después va a perder el interés. Posición de boxeador, que es esta. O sea, no estar así siempre, como voy a estar así todo el rato, porque así igual molesta a la visual. Tampoco posición de predicador, que es la que se colocan así, ¿cierto?, en un banquete y empiezan a predicar y se realiza de otra manera, porque es distinto a lo que yo estoy realizando. Sostenido de la mesa al podio o colocado de perfil o en algún ángulo, que es cuando se apoya a una persona y genera así como, ya me voy a apoyar aquí para poder generar mi educación. No se debe, porque así uno entrega una información, pero está entregando otra, que básicamente es, ¿saben qué, chiquillos? Estoy aquí porque tengo que estarlo y no quiero enseñarles todo lo que yo sé. Y lo mismo que le va a pasar con sus pacientes. Así que usted, cuando realice su educación, no tiene interés en ellos. Entonces es importante para que no lo hagan. ¿Cómo debe estar su cabeza? Jamás inclinada adelante, atrás o al costado. Tampoco el entrecejo fruncido. O sea, el entrecejo fruncido, disculpen. Movimientos laterales simétricos,
la mandíbula dura o gestuales y cejas levantadas. Porque eso deja de entender que algo está pasando, o se siente incómodo, y todos sabemos que el ceño fruncido es cuando estamos enojados. Importante, esto sí lo voy a leer textual, textual, textual. Al dirigirse al público debe tener la voz clara y firme. No toser o carraspear como muletilla, o usar la palabra ya, ¿entendieron? Cada vez que dice una frase. Eso es súper complejo. Es súper complejo no utilizar una muletilla, dado que uno al realizar una clase trata de no utilizarlas, pero a veces sí se utilizan. Y es inconsciente. Es totalmente inconsciente. Respirar profundo y tranquilo, recordar al público lo importante que es sentirse sano en el caso de educación para la salud. Transmitir la importancia de. Y eso sería la clase de comunicación. No sé si tienen alguna duda, chiquillos, consulta con la clase. Miguel, Profe, este link lo va a subir a la plataforma correspondiente, ¿cierto? el de la clase, sí. Sí. Y este PPT igual lo va a subir a la plataforma, como para descargarlo y estudiarlo igual. Sí, PPT sí. Y de hecho este link siempre va a estar en sus correos, pero si no lo tienen en el correo, lo voy a subir a la plataforma. Que ese Ya. sí va a estar en avisos del profesor fijo, así como link de clase. Ya, genial. Y el otro, el fecha de las pruebas y esas cosas, igual lo va a través de la plataforma o un correo o algo. Déjeme buscarla porque creo que. Ay, no tengo mi teléfono acá. Porque la tengo en la fecha de la prueba. Tengo que buscarla y la voy a. Por la plataforma la voy a publicar. Ya, gracias. De ¿Está nada. muy difícil la prueba? No. Bueno, es que usted sabe eso. Va, ya, profe, gracias. De nada. Mitzi quería hablar, que bajó la manito. Sí, profesor, es que lo que pasa, el tema de las muletillas, ya que lo mencionó, es un tema de que es inconsciente y uno se da cuenta, pero después, pero es que uno trata de no hacerlo. De hecho, los profesores igual a uno lo aconsejan, les dicen, chiquillos, no ocupen el ya, el y esos tipos de muletillas, pero inconscientemente uno lo hace sin querer y no hay alguna técnica como para no poder hacerlo, porque de verdad es como imposible. De hecho, sí hay una técnica. A mí me facilita mucho el dar la clase online porque me estoy mirando. Me miro en sí. Y eso es lo que uno hace para poder evitar las muletillas, es frente a un espejo, dar la oratoria. Entonces uno se está mirando, se está observando. Entonces uno se va a dar cuenta cuando diga, bueno, chiquillos, ya que estamos en la clase, y ahí uno se va a dar cuenta que está realizando una muletilla, porque uno se está mirando, se está observando. Entonces eso facilita mucho el evitar la muletilla, porque tengo que sí hablar a un espejo, aunque se sienta que está haciendo loco, no importa. Es la única manera de tratar de sacar las muletillas de encima. Es como una Ya, técnica, entonces por lo menos que me sirvió a mí. vamos a ocupar esa técnica. Ya, profesor, gracias. De nada. Noelia, Profe, ¿sí? respecto a las clases, ¿van a ser así? Sí, las clases Desde las siempre. 12, claro, por Claro, online. la primera parte sí, de las 12 a la 1:30 sí va a ser así online sí o sí. Y Ya, la segunda parte, que es la parte de laboratorio, yo les voy a dejar trabajos que hacer en la plataforma. Porque si se fijan, ya. tenemos horas de cátedra y horas de laboratorio. Sí, es que eso es lo que usted hablaba en el primer video el sábado pasado. Claro que como que iba a subir la de laboratorio como a las 12, algo así. No, esa parte no la entendí, la verdad. Claro, porque No igual sé le qué es quería lo que consultar. quiso decir en realidad, pero por eso le Ya, preguntaba. no hay problema. De hecho, para eso estamos. De hecho, chicos, porque sé que como tienen clases presenciales algunos grupos en la mañana y después les toca en la tarde les toca educación para la salud,
Quería consultarles si les dificulta mucho realizar la clase de manera presencial, sin quitar que es flexible, y por ejemplo, los que quieran presenciales, obviamente ser la mayoría, y poder realizar una conexión virtual con sus compañeros mediante también el computador. Yo no tengo ningún problema para que ellos vean la clase de manera presencial, pero es si no tienen dificultades, como hacerla presencial siempre, porque como la clase es flexible, la idea es que los ayude en ese sentido a tener un poquito más de tiempo para poder realizar los trabajos, realizar otras clases. Esa era como más que nada la consulta que realizaba. Y las EPs sí o sí esas van a ser presenciales porque vamos a hacer educaciones. O sea, ahí sí tenemos que ir a la sede, tenemos que realizar la educación en ese sentido. No sé si ahí le quedó un poquito más claro. Profe, sí, por lo que estaba escuchando, usted que dijo que iban a seguir así, ¿cierto? Las clases. Sí, Y lo cual ahí agregó unas preguntas para el grupo, claro. ¿cierto? Sí. Ya. Ahora, en las cosas de trabajo, profe, cuando en la de laboratorio, cuando mande a hacer trabajos ahí, ¿eso hay que entregarlo como de un sábado a otro o dentro de ese mismo horario? No van a tener la semana para poder hacerlo, no es necesario que se enfrasquen en el trabajo laboratorio, sino que van a tener la semana para poder hacerlo. Como son asincrónicas, lo pueden hacer dentro de la semana y entregarlo de un sábado para otro, como usted dijo. Ya, esa era mi pregunta, porque igual tenemos todo el grupo clase hasta las 12. De hecho, hoy día, igual la profe terminó antes la clase. Ah, ya. Sí, a Y veces llegué, pasa que terminamos pero antes. llegué súper, o sea, igual llegué un poco atrasada, llegué atrasada de hecho. Sí, pero no se Llegué a preocupe. casa para el computador, para sentarme al computador porque yo no me manejo en el celular, Ya. la verdad. Si usted me dice, no, tome la clase cuando se venga de camino, definitivamente no voy a poder. Ah, claro. Eso ya lo podemos como explicar cómo realizarlo desde el teléfono, Y cosa que venga entonces, por escuchando. ende, incluso yo no esperé la lista a la asistencia de la profe Catherine, que incluso hablé con ella y me vine antes que pasara la lista. Ah, ya, Allá en el perfecto. IPE, recién, digamos, delante. Sí, no hay problema. En todo caso, no se preocupen por si llegan un poquito tarde a la clase virtual, luego porque la clase queda grabada, entonces después yo subo el link y ustedes la pueden ver dentro de la semana. Ya, profe. Gracias. De nada. Mitzi. Profesor, disculpe, hablando de asistencia, dentro del portal yo aparezco inasistente y quizá algunos compañeros también aparecen con De, ausencia de la semana pasada, del sábado de de la hecho, semana pasada. exacto. De hecho, todos están ausentes. Eso lo tengo que arreglar dentro de la semana. Así que no se preocupen. ¿Ya? Por la asistencia no se preocupen. Gracias, profesor. De nada. No sé si alguien más tiene alguna otra duda, consulta. Voy a parar la grabación, chiquillos, ¿ya?